Más allá del horizonte, muy lejos de aquí, hay una hermosa morada preparada para mí. Mi estadía en esta tierra es temporal. Soy un feliz extranjero que rumbo a su casa va. Las grandezas de esta tierra no me pueden deslumbrar. Tengo mi vista en el cielo, pues allí todo pasará. Pronto estaré allí, junto a mi Salvador, mi Padre amante esperando está por mí. Gozoso cantaré la celestial canción, ser estrellado en los brazos de Jesús. Cuando tengo algún problema que enfrentar y me duele la injusticia que a diario suelo mirar, pienso en esa tierra hermosa donde no habrá más que cantos y alegrías, gozo y felicidad. Entonces me fortalezco, vuelvo alegre a sonreír y empiezo a invitar a otros para que allí estén junto a mí. Pronto estaré allí, junto a mi Salvador, mi Padre amante esperando está por mí. Gozoso cantaré la celestial canción, ser estrechado en los brazos de Jesús. Pronto estaré allí, junto a mi Salvador, mi Padre amante esperando está por mí. Gozoso cantaré la celestial canción, ser estrechado en los brazos de Jesús. De Jesús. Una feliz tarde para todos los que están conectados. Un saludo, que la paz del cielo esté en sus hogares. El Padre nos dé el querer y el hacer para continuar en esta batalla de la fe. Les invito a orar antes de abrir el libro de estudio, la palabra de Dios, para que el Señor sea quien nos guíe. Oremos. Gracias, Padre Celestial, que nos has concedido en este santo día reposo, descanso de las labores cotidianas, paz en el espíritu, nutrición en el espíritu, también descanso físico. Gracias, Padre, porque tú te mueves con el amor del cielo, que lo percibimos, lo sentimos en nuestras vidas todo el tiempo. Ahora deseamos abrir la palabra del Señor, abrir uno de los libros que tu Santo Espíritu inspiró a nuestra hermana Ellen White. Y deseamos, Señor Jesús, que tú nos enseñes, por favor. Pedimos a nuestro Padre Celestial en el nombre de Jesús, el Espíritu Santo, tanto para recibir el mensaje, como para que coloques palabras de vida para vida en nuestra boca. A los que participemos, a los que queramos, oh Señor, dirigir tu palabra, por favor, llénanos de tus palabras.
Y gracias porque cada vez que estudiamos, Señor, tú nos das un impulso, nos nutres el corazón, el alma, nos das ánimos para seguir adelante, Señor, en esta batalla de la fe, Señor. Muchas gracias. En tus manos nos encomendamos que en cada hogar allá, en la paz del cielo, Señor, te lo pedimos y podamos concentrarnos en los temas espirituales en esta hora. En tu nombre santo, Señor Jesucristo, lo pedimos. Amén. Bien, vamos a continuar el tema que llevamos esta mañana, el camino a Cristo. Y bueno, los que deseen leer, participar, ayudar, pues están preparados allí. Voy a proyectar dónde íbamos para leer el siguiente párrafo y como siempre, pues invitarlos a reflexionar sobre este tema. El tema principal del capítulo, digamos, el tema general, es la fuente de regocijo y felicidad. Como nosotros a veces, por nuestras decisiones o nuestra forma de ser, ¿no? Le damos como rienda suelta a las cosas negativas, a los pensamientos que no aprovechan y cultivamos esas cosas, cultivamos los temores, eh, cultivamos la incredulidad, cultivamos cosas que no debemos cultivar en vez de cultivar la humildad, eh, la desconfianza en nosotros mismos, la paciencia, todo eso lo veíamos esta mañana. Entonces vamos a seguir aquí. Voy a leer el primer párrafo, si me permiten un segundo. Ya. Y entonces está un llamado, una reflexión. ¿Hacemos bien en ser así incrédulos? Es curioso que ella relaciona la incredulidad con lo que antes, voy a leerlo de antes para que sepamos de qué se está hablando, ¿no? También para que los que no estuvieron esta mañana puedan engancharse en el tema. Dice, algunos temen siempre y toman cuitas prestadas. Todos los días están rodeados de las prendas del amor de Dios. Dice, todos los días gozan las bondades de su providencia, pero pasan por alto estas bendiciones presentes. Sus mentes están siempre espaciándose en algo desagradable. Ahí hablábamos en qué espaciamos nuestra mente. Dice acá, sus mentes están siempre espaciándose en algo desagradable cuya llegada temen. ¿Mm? O pueden ser que existan realmente algunas dificultades que, aunque pequeñas, ciegan sus ojos a las muchas bendiciones que demandan gratitud. Las dificultades con que tropiezan, en vez de guiarlos a Dios, única fuente de todo bien, los separa de Él, porque despiertan desasosiego y lamentos. ¿Ok? Desasosiego es como desánimo. ¿Mm? Entonces, hablábamos que las dificultades, el propósito de Dios permitir dificultades en nuestra vida es guiarnos a Dios, no es otra, pero a veces con nuestra forma de ser, con nuestra forma de enfrentar esas dificultades, empezamos a dudar de Dios y terminamos exaltando al enemigo y como que nos gusta estar en ese estado de lamento, de depresión, de incredulidad. Entonces, hasta este momento la hermana White no había nombrado la palabra incredulidad, ¿ok? Pero ahora lo va a hacer y aquí es donde voy a leer. ¿Hacemos bien en ser así incrédulos? Es ahí donde se manifiesta la incredulidad, increíble. ¿Por qué ser ingratos y desconfiados? Jesús es nuestro amigo. Todo el cielo está interesado en nuestro bienestar. No debemos tolerar que las perplejidades y congojas cotidianas aflijan nuestro espíritu y oscurezcan nuestro semblante. Si lo permitimos, habrá siempre algo que nos moleste y fatigue. No debemos dar entrada a los cuidados que solo nos inquietan y agotan, pero no nos ayudan a soportar las pruebas. Y noten que aquí esto es total responsabilidad nuestra, ¿ok? ¿Cuál es nuestro deber?
no, no debemos tolerar perplejidades y congojas, perdón, no debemos tolerar que esas perplejidades, congojas, dificultades cotidianas aflijan nuestro espíritu y oscurezcan nuestro semblante. No lo toleremos, ¿ok? Entonces, cuando damos esa entrada, ¿no? Lo permitimos, siempre empiezan a aparecer cosas que nos molestan, nos fatigan y claro, los enemigos aprovechan, ¿no? Por eso dice, no debemos dar entrada a los cuidados que solo nos inquietan y agotan, pero no nos ayudan a soportar las pruebas. Todo aquello que trastorne mi lucha, esa batalla de la fe, para afuera, sáquelo en el nombre de Jesús, de su mente, de su alrededor. Todo lo que entorpezca ese, digamos, ese desarrollo, no le ayude, sino que le ponga más carga, sáquelo de medio, en el nombre del Señor. Eso es como somos incrédulos con Jesús. Y decimos que Jesús es nuestro amigo, pero cuando viene una dificultad, ahí sí como que no aparece esa frase, Jesús es nuestro amigo, porque uno dice, ay, pero si no es mi amigo, ¿por qué apareció esto? No, pues porque es tu amigo precisamente. Él permite esas cosas para que tú seas más amigo de él precisamente. Él es tu amigo, pero tal vez tú hacia él, su amistad no es muy fuerte que digamos, entonces él está interesado en que esa amistad se fortalezca. Y no se puede hacer otra cosa a veces que con esas dificultades, que gracias a Dios permite, para que crezcamos en gracia. Si alguien quiere añadir algo, bien pueda, o subrayar algo, preguntar algo. Vamos siguiendo y si alguien desea devolverse, también podemos hacerlo. ¿Ok? Bueno, ¿quién quisiera leer el próximo? Para lo- Yo, Gracias. ¿No? podéis estar perplejos en los negocios. Vuestra perspectiva puede ser cada día más sombría y podéis estar amenazados de pérdidas. Pero no os descorazonéis. Confiad vuestras cargas a Dios y permaneced serenos y alegres. Pedid sabiduría para manejar vuestros asuntos con discreción, a fin de evitar pérdidas y desastres. Haced todo lo que esté de vuestra parte para obtener resultados favorables. El Señor Jesús nos prometió su ayuda, pero sin eximirnos de hacer lo que esté de nuestra parte. Si confiando en nuestro ayudador hemos hecho todo lo que podíamos, aceptemos con buen ánimo los resultados. Aquí hay una responsabilidad nuestra, ¿no? Hay una parte nuestra, o sea, Jesús dice acá, promete su ayuda, pero eso no nos exime de hacer lo que esté de nuestra parte. Por eso debo estar consciente de cuál es mi responsabilidad, que a la hora de la verdad, pues no, son cosas que el Señor espera que nosotros hagamos, ¿ok? Em, Cuando hemos confiado en el Señor en esa dificultad y hemos hecho lo que humanamente podemos hacer y lo que pensamos que es nuestra responsabilidad, esta es otra cosa. Aceptemos con buen ánimo los resultados, sean los que sean. Preocupémonos cuando no hemos hecho nuestra parte, lo que Dios dice que debemos hacer. Uno dirá, bueno, ¿y qué es lo que debo hacer allá? Mira, otra vez, no debemos dar entrada a los cuidados que solo nos inquietan y agotan. No debemos dar entrada a los pensamientos que nos depriman, ¿sí? No olvidar las bendiciones de Dios y todo lo que Él ha hecho con nosotros. Estoy como recogiendo lo que leímos esta mañana. Esa es nuestra parte. Debemos cultivar pensamientos positivos en el Señor. Todo eso es nuestra parte. ¿Ok? Aquí está. Dice acá, mire, cultivamos temores y expresamos tal peso de ansiedades. No debemos hacer eso. Nos acosan penas imaginarias que después se vuelven realidad porque las cultivamos tanto que, bueno, se hacen realidad. Entonces, eso es lo que debemos trabajar, es nuestra parte. Pero que eso es incredulidad, lo está diciendo la hermana Joy. Entonces, cuando hemos hecho todo lo que está a nuestro alcance en la dificultad, aceptemos con buen ánimo los resultados, confiando en el Señor y esperando en Él, sean cuales sean los resultados. A veces no van a ser los resultados que quisiéramos.
A veces no se van a dar las cosas como quisiéramos. Bueno, pero podemos estar en paz cuando junto a Jesús hemos peleado esa batalla de la fe. ¿Ok? Y note que acá dice que, eh, o sea, estas cargas son cotidianas. Que me perdió por acá la palabra cotidiana. Cotidianas. ¿Ok? O sea, no vamos a dejar de tener estas dificultades mientras estemos en esta tierra. Es más, van a aumentar, van a aumentar. Ahorita son pequeñas, pero lea usted el conflicto de los siglos y va a ver cuáles las que nos esperan. Entonces, si el Señor no nos prepara en estas pequeñas, pues ¿cómo esperas poder ver la segunda venida de Cristo y tener que pasar todo lo que tenemos que pasar? No se puede. El Señor tiene que entrenarnos, como a los, como dice Pablo, eh, peleo, pero no como contra el viento, no, es que golpeo mi cuerpo, lo pongo en sacrificio, porque es que mi carne es un estorbo, y eso no quiere decir que yo me lacere, me haga daño, no, no. Yo debo negar esos deseos del yo, eso es golpear mi cuerpo. Eh, Acá Sí, sí, habla como en todo el párrafo, o sea, unas palabras que uno cuando está en esas pruebas es muy difícil lograrlo, ¿no? Que es permanecer serenos y alegres y con buen ánimo. Es muy fácil hablarlo, vivirlo no. ¿Por qué? Porque eso refleja en nuestra vida, en mi experiencia con el Señor, qué tanto le conozco, qué tanto Jesús viene siendo mi amigo, qué tanto en medio de algo que no quiero que está pasando. Y debo aceptarlo y debo comprender que Dios por lo general no me da lo que quiero, sino lo que me conviene. Que a veces lo que yo quiero, cuando voy en la caminata cristiana, cada día, cuando lo que yo quiero se parece a lo que Dios quiere en mi vida porque me conviene. Eso también dista mucho de uno qué tan cerca y qué tan lejos me encuentro del Señor. sí es. Los discípulos después de que fueron convertidos y conocieron al Señor, se alegraban en las dificultades, ¿no? Gozaos en la tribulación, dice la palabra. Es difícil, así es. Pero Tommy, ahí hay algo, ya que tú tocas ese tema, los discípulos, muy interesante. Anoche que estaba leyendo, no recuerdo si es Lucas, creo que es en Lucas que aparece, y hay tres, como llamemos como dos maneras o tres formas de conocer al Señor, o conocer, sí, de Él. Es a través del conocimiento y de lo que usted estudia en la palabra. A través también del entendimiento. Y cuando en Lucas dice que vino el Señor y les abrió el entendimiento, eso es lo que a veces nosotros nos impide, cuando el entendimiento está cerrado, conocer de la persona de Jesús. Y por eso era, a pesar de que habían caminado 3 años y medio con el Señor, nunca habían entendido. Tenían todo el conocimiento, pero a la final, cuando llegó la hora de la prueba, se chasquearon y no sirvió el conocimiento, porque el conocimiento por sí solo no salva. El que salva es Jesús, Cristo y solo Cristo. Por eso tenía que volver el Señor a quitarles la venda, darles el entendimiento, y el entendimiento, en cierta manera, es la respuesta de mi vivencia con el Señor. Y eso me lleva a obrar. Si yo no tengo sino el 50% o 20% de entendimiento de lo que el Señor me dio a través del conocimiento,
Yo produzco ese 20%, produzco ese 50%. ¿Cuándo? Cuando el entendimiento que ese Dios a través y el Señor Jesús a través de su Santo Espíritu empieza a darnos para nosotros poder comprender, que ya es la última parte, todas estas grandes maravillas. Cuando yo las comprendo, ahí es cuando yo llego a hablar o llego a testificar o llegaré a predicar, pero completa. ¿Por qué? Porque el entendimiento es mi experiencia con el Señor. Eso fue lo que les faltó a los discípulos. Por eso después de presentarse allá donde el Padre, viene directamente y lo primero que hace es abrirles el entendimiento porque ellos no comprendían toda la información por otras cosas que ya les había comentado referente a Judas, que no habían comprendido y por eso era necesario ese entendimiento para que recibir el Espíritu Santo e ir y llevar el Evangelio. Así es. Bien. Sigamos. ¿Alguien quiere leer este? Quien pueda. ¿Quién dijo yo? A ver. Yo, hermano, Gracias. dice, no es la voluntad de Dios que su pueblo esté abrumado por el peso de la congoja, pero tampoco nos engaña. No nos dice, no temáis, no hay peligros en vuestro camino. Él sabe que hay pruebas y peligros y nos trata con franqueza. No se propone sacar a su pueblo de en medio de ese mundo de pecado y maldad, pero le ofrece un refugio que nunca falla. Su oración por sus discípulos fue: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. En el mundo, dice, tendréis tribulación, pero tened buen ánimo. Yo he vencido al mundo. Amén. Amén. Linda promesa, ¿no? Bueno, la tribulación siempre va a estar allí, pero esta palabra es una promesa, tened buen ánimo, que lo dice el Señor. Y a medida que crezcamos en la experiencia con el Señor Jesús, como dice la hermana Elcira, pues cada dificultad va a ser diferente, ¿no? Va a aparecer el ánimo, el buen ánimo. Y es que el Señor venció ya el mundo. Tenemos alguien que sabe qué es lo que se siente estar aquí en medio de una dificultad, una tribulación. Él comprende exactamente lo que estás pasando. Él ya lo vivió. Entonces él simpatiza con nosotros y nos da de su gracia para poder seguir adelante. En eso debemos pensar en esos momentos de dificultad. Buscar cosas en la palabra que nos animen. Hablar con el Señor. Y en su nombre, pues, pedirle que Él reprenda esos también, pues, esas influencias de espíritus malignos que también nos acosan, ¿no? Pues nosotros les damos la entrada, pero también podemos clamar al Señor que nos dé tregua y que nos diga el Señor cómo le cerramos las puertas, ¿no? Bien, ¿algo que añadir? Yo a veces digo, Tommy, cuando dice cerrar esas puertas, tenemos que tener cuidado, ¿no? Porque lo que dice acá es, el Señor no nos sacó del mundo, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y corremos un peligro a veces, claro, por cerrar puertas y querer hacer las cosas bien. Y es una línea muy delgada en la que podemos llegar a ser fariseísmo. Y llegamos sin pretender querer serlo, ser exclusivistas. Porque no, es que yo me estoy apartando, es que yo estoy alejándome de tales cosas y esta persona tiene esto y si yo me acerco a ella posiblemente o a él, posiblemente se me va a pegar esto o va a pasar esto. No, eso es difícil, yo sé que es como uno andar a tientas, pero si usted tiene una conexión con Dios y a pesar de lo que sea, Dios te dice que sí puedes acercarte a esta persona o hay una obra que hacer, hay que hacerla, porque somos la luz del mundo, o sea, a eso nos dejó Dios. Pero a veces caemos en que no, porque esta persona tal, no vayamos allá, y eso lo hemos visto dentro
muchos hermanos que quizás, y hemos caído posiblemente, de que un día estuvimos yendo siempre a la iglesia, ¿cierto? A la organización. Y entonces al salir, no, es que ellos están practicando esto y pues yo ya no, y a veces caemos en que nos sentimos mejor que ellos, cuando ese no fue el propósito a lo cual quizás Dios llamó a alguien a salir de ahí y es en espera, porque sin embargo esa es la iglesia del Señor. Y quizás así como el Señor tuvo paciencia de mí, cuando yo no entendía todas esas puertas que tenía abiertas y cuando yo jugaba, entre comillas, a ser cristiana, cuando yo también aceptaba cosas de brujería o fetichismo o agüeros. Entonces, es tener esa misericordia, pero a veces uno no sabe hasta dónde ir y hasta dónde no ir. Para eso hay que tener una relación diaria con el Señor y no olvidársenos en nuestra mente que somos la luz, somos la sal. Tenemos que ir a ayudar a nuestros hermanos, hermanos. A veces creemos que solamente son los de afuera los que necesitan ayuda. Dentro del mismo pueblo hay muchos hermanos que necesitan esa luz en aumento que quizás el Señor nos dio y nos ha permitido comprender cosas que antes no comprendíamos. Ahí está el amor y la misericordia juntos. Amén. Si hay alguna pregunta, hermanos, pueden hacerlo. No se queden con preguntas. Bueno, me toca ponerlo más pequeñito porque no me cabe acá. Ahora, a ver, se me perdió ya. Bueno, este es un párrafo un poquito más grande. A ver, vamos a meditar en este párrafo. Dice, en el sermón sobre el monte, Cristo enseñó a sus discípulos preciosas lecciones en cuanto a la necesidad de confiar en Dios. Estas lecciones tenían por fin alentar a los hijos de Dios a través de los siglos y han llegado a nuestra época llenas de instrucción y consuelo. El Salvador llamó la atención de sus discípulos a cómo las aves del cielo entonan sus dulces cantos de alabanza sin estar abrumadas por los cuidados de la vida, a pesar de que no siembran ni ciegan, y sin embargo el gran Padre Celestial les provee lo que necesitan. El Salvador pregunta, ¿no valéis nosotros mucho más que ellas? El gran Dios que provee para los hombres y las bestias extiende su mano y suple las necesidades de todas sus criaturas. Las aves del cielo no son tan insignificantes que no las note. Él no las pone el alimento en el pico, mas hace provisión para sus necesidades. Deben juntar el grano que Él ha derramado para ellas. Deben preparar el material para sus nidos. Deben alimentar a sus polluelos. Ellas se dirigen cantando hacia su labor, porque vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿Y no valéis vosotros mucho más que ellas? ¿No sois vosotros como adoradores inteligentes y espirituales de más valor que las aves del cielo? El autor de nuestro ser, el conservador de nuestra existencia, el que nos formó a su propia imagen divina, no suplirá nuestras necesidades si tan solo confiamos en Él. A la final nuestros temores como que caen siempre en lo mismo, no sé si estoy en lo correcto. Estaba pensando mientras leía que al final nuestros temores son los mismos de siempre. ¿Con qué me vestiré? ¿Con qué comeré? ¿Dónde viviré? ¿Con qué me transportaré? ¿Qué va a pasar de mi vida? Bueno, no sé si eso sea como los más cotidianos, ¿no? Pueden haber otros, pero al final nos da temor siempre esta vida presente, estas cosas que son como temporales, como así lo dice la Biblia, la palabra, temporales. Y algún día eso ya no va a estar, ya no va a existir, entonces como que nos aterra la idea de perder cosas, siendo que cuando esperemos al Señor por segunda vez vamos a estar totalmente sin nada, o sea, ya nada que nos ate a este mundo. Bueno, ¿qué piensan? Que aparte de todo lo que dice de la parte de que va a comer como material, a veces también, lo hablo en lo personal, le preocupa a uno estar haciendo la voluntad de Dios. A veces también los silencios de Dios a uno, pues mientras uno lo va conociendo, pues abruma un poco, ¿no?
Más si hemos decidido caminar con Él, hemos seguido levantarnos otra vez con Él y avanzar la batalla, el caminar con Él. En la vida a veces hay que tomar decisiones y hay que hacer cosas, digamos que son sencillas, pero a la final no son sencillas. Y entonces cuando uno siempre, o en este momento ha decidido uno avanzar y hacerlo conforme Él quiere, surgen muchas preguntas, surgen muchas inquietudes. Y a veces eso empezamos a través de nuestras indecisiones, de no saber qué hacer, llegamos a chasquear a los ángeles. La hermana Helen White dice eso, que no hay cosa que más chasquee a los ángeles que nuestras indecisiones. Entonces, claro, no conocemos al Dios, no confiamos en Dios como dice al comienzo porque no lo conocemos y estamos en ese proceso y como quizás miramos el pasado de nosotros y nos equivocamos, creímos que veníamos caminando con Él, creímos que habíamos venido haciendo las cosas con Él y nos llegamos a dar cuenta que quizás avanzamos y lo dejamos. Entonces, también hay esas inquietudes que abruman mientras uno va conociendo del Señor, porque yo sé que cuando uno ya decide avanzar con Él y hacer las cosas conforme Él quiere, cuando Él quiere y como Él, empieza uno como a inquietarse, a abrumarse, al no ver claro el camino, a no saber si debo seguir por acá. Y debemos avanzar por fe, y esto es lo que nos capacita. Por eso a veces el Señor no nos da siempre todas las respuestas, porque dio como el inicio y tú debes pisar ese mar rojo y ahí se abrirá y empezar a ver, pero a veces esos sustos, esos miedos, esas indecisiones, pensamientos que se nos vienen a la cabeza, que nos abruman, que no son, que ni siquiera Dios está pensando en eso es lo que nos deja a la orilla del mar y no hemos podido ni siquiera tocar las aguas del mar rojo para que se abran. Entonces sí es la parte también física, pero también la más dura es la espiritual. Sí, pensaba también en este como paralelo, ¿no? Que el Padre Celestial le da alimento a las aves, pero pues no se las pone en el pico, y que ellas salen a buscarlas, a trabajar. Y es como las bendiciones que el Padre deja alrededor de nuestra vida, pero no nos las pone ahí en bandeja. Hay que ir a trabajar, ir por ellas, trabajarlas con el Señor, en oración, en ayuno, en todos los consejos que el Señor nos da. Alguien Eso se desea. podría Sí, también llamar como las respuestas que uno también busca, ¿no? claro, Que uno quiere sí, que Dios conteste ya. sí, 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 claro. Mm. Bien, buenas tardes. Nosotros tenemos aquí con mi mamá una pregunta. Listo, hablamos de eso y todo, pero cuando son pecados acariciados o si estamos esclavos de algún pecado, ahí va lo mismo. Va lo mismo en qué sentido. O yo no entiendo muy bien la pregunta, no sé si. O sea, estás hablando de cerrar puertas y todo eso, ¿cierto? O sea, pero ya cuando es un pecado acariciado, cuando pecados, qué sé yo, o cuando se es esclavo de algún pecado, o sea, es lo mismo, o sea, es parte física que parte espiritual. Sí, hermana Elcira. No, creí que tú ibas a contestar. Ah, ya, pues como abrirse el micro. A ver, yo lo que entiendo es lo siguiente. Lo que entiendo es lo siguiente. Aquí, digamos, en el texto como tal está hablando es de la forma en que enfrentamos No, las no, pero no dificultades. nos referimos Arrecife que están contestando. al párrafo como tal, sino al pasado, sino que nos quedó esa duda ya. Ah, de cerrar puertas, que si O eso sea, aplica es que cuando no está como el se clavo al tocó pecado. ese tema, exacto, y él Ah, ya, él quedó con esa duda, mejor dicho, con esa inquietud. ya. O sea, si yo cierro puertas, entonces ya no estoy esclavo del pecado. O si cierro puertas, ya no me va a acosar la tentación.
No, no, eso no dice la Biblia, no dice la palabra. Dice Santiago que yo soy esclavo es por mi concupiscencia, o sea, lo que me atrae. A veces el enemigo ni siquiera se aparece por ahí porque él ya sabe que tú tienes esa concupiscencia y entonces él lo que hace es estimularla y ya, ahí te deja ahí, no necesita acosarte. Entonces ahí ya Pero es una batalla contra el... te prepara trampa a raíz de esa. Acuérdese que Ah, hablamos sí, de eso esta aprovechan, claro. mañana, que eran las Mm, dos que la hermana Helen Guay habla. sí, claro, claro, sí. Sí, o sea, ellos se aprovechan de esa debilidad, de esa inclinación. Pero ahí, digamos, claro, si yo le abro la puerta al enemigo, pues viene con toda, ¿no? Eh, Eso lleva tiempo, digamos, vencer esas inclinaciones. Hay un texto de la hermana White que me gustó mucho que leí esta mañana que dice que lo más difícil de uno se llega a ser fácil cuando practicas. Lo que a uno más le cuesta, uno tiene que practicarlo. Y entonces así, con el tiempo, el poder de Dios se va haciendo más fácil. Uno quisiera que fuera ya de una vez, pero se va Tommy, te haciendo más entendí fácil con el bien, tiempo. antes de que sigas, dices que Ujú. no, es dejar de practicarlo. No, no, practicar lo contrario. Tener un hábito, o sea, para vencer, digamos, algo que se me dificulta, algo que es difícil para mí, sí, que me inclina, él dice que ella dice que hay que practicar lo contrario. Un nuevo hábito. Exacto, en el Señor. Ah, Que eso no es de la noche a la mañana, sí, pero que conforme se haga repetición, 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 el Señor te va dando la victoria, amén. poco a poco, sí. Pero a Pero, veces pero, sí. pero ahí hay algo que, digamos, hay que hablarlo. Mm, Mientras eso sucede, igual sigues cayendo. Entonces, sí, igual tienes que ponerte a cuentas con Dios ese día. claro, No, no dejarlo, o sea, dilatarlo y nada, no, es otra vez clamar y clamar mientras esto se sí. va abandonando. No dejarlo pasar, así sea algo mínimo, ¿sí? Algo mínimo, Y para eso necesitamos el Espíritu Santo para darnos cuenta, ¿no? Porque es que cuando sí, sí, uno se engaña a uno mismo, porque de verdad que uno se da cuenta de cositas, pero hay otras que no. Entonces necesitamos el del Espíritu Santo para que se ha quitado todo velo de nuestros ojos y veamos bien, nos demos cuenta de todo y podamos ir a estar a sí, cuentas con Dios, ¿no? Los pecados ocultos. exacto. Exacto. Y para que no se quede oculto si lo que dice la hermana Alcira es clave. Por ejemplo, yo me he dado cuenta que cuando estoy pendiente cada día en esa inclinación, yo, Señor, hoy caí en esto, en aquello, ¿sí? En esta situación, eh, el enemigo no tiene tanto poder como cuando yo dejo pasar. Digo, no, eso no tiene importancia, o no, ay, caí un poquito nomás. Si no, todo tienes que llevarlo al Señor, cada día. O, Y así, creo que es que no escuché, creo que el Cid habló, pero no escuché. no, porque tú seguiste, sigue, que ya te sigo. Ah, ya. Sí, entonces he notado eso, que si uno deja pasar, eso se va acumulando, entonces el enemigo va cogiendo ventaja, me va ganando mi inclinación, pero cuando se mantiene como a raya, hay que mantenerlo a raya, es estar pendiente de mis reacciones, de mi conducta. Si caí, confieso al Señor. Si estoy en medio de esa tentación, Señor, dame fuerza. Estar en actitud de oración. Mira, con eso, por lo menos a mí, yo siento que se va perdiendo ese poder, esa inclinación se va debilitando. Claro, el Señor es el que confirmará cuándo eso se ha vencido para su honra y su gloria. Eso sí es una clave. Ok, sí, hermana Elsie, ahora sí. Bueno, yo también quiero dar como el aporte a lo que tú dices. O sea, sí es muy cierto todo lo que tú dices, esa manera de orar. Hay una manera que yo estoy aprendiendo con el Señor es, ya me identificó una debilidad mía. No espero a que pase el día y yo vuelva a caer. Entonces yo desde que me levanto empiezo, Señor, tú me mostraste tal cosa que hay que solucionar.
por favor, no dejes que hoy caiga, por favor. Y me la paso, si estoy lavando la loza, dame tu Santo Espíritu, recuérdame, porque yo he entendido que esa es la oración preventiva, no la oración de emergencia, ¿sí? Entonces, he estado, como le dije al Señor, hasta que ya que me identificaste eso, voy a poner un ejemplo de lo que hablamos esta mañana. Yo soy impaciente. Entonces, Señor, yo ya no quiero ser así. Me levanto temprano, le digo, Señor, hoy ayúdame. Yo, por lo menos hoy que estaba con Canelita acá, que los medicamentos, ay, Señor. Y entonces son cosas que Él permite que uno se dé cuenta que uno tiene debilidades ahí. ¿Cuál es mi debilidad? Yo quisiera ser una buena enfermera, o sea, y quiero ser una buena enfermera con Canelita, porque yo le digo al Señor, esto que está pasando es porque yo tengo una debilidad y yo tengo que aprender a dar todo de mí, a estar pendiente en el cuidado, dar más amor, o sea, entonces en eso me la paso todo el día, Señor, ayúdame. Entonces, todas esas oraciones se llaman oraciones preventivas. ¿He caído? No. Quizás paso el día, quizás llevo una semana, no. Pero como no sé si esto ya pasó, no sé si la impaciencia, no sé si todavía se haya podido, haya podido superarla 10 grados, 20 grados, yo no lo sé, yo no sé esa medida, pero sé que el Señor me mostró esta debilidad que tengo y sé que ya no quiero seguir así. Y como sé que no quiero seguir así, sé que no quiero volver a caer. Entonces yo tengo que orar. Eso es algo que hace como un mes vengo como haciendo eso con el Señor y entre esa oración y la oración de que me purifiquen mis pensamientos, en la experiencia me ha ayudado cuando anoche tuve esa crisis con Canela en abandonar eso. Inmediatamente antes de que el enemigo me quería arrastrar a llegar a pensar cosas que no estaban planeadas para Dios. Entonces es otra manera en la cual estoy aprendiendo, hermanos, y déjenme decirles que sí funciona y es muy chévere. Amén. Hermano Pipe, ¿sirvió? Sí, sí, señor, muchas gracias. Bueno, gracias al Señor. Y gracias al Señor que le puso esa pregunta, porque usted no es el único que está luchando, ¿ok? Todos estamos en lo mismo. ¿Por qué no se anima y nos ayuda a leer este párrafo, Pipe? Si es tan amable. Si es posible, claro está. Sí, sí, señor. Gracias. Eh, Cristo presentaba a sus discípulos las flores del campo, que crecen en rica profusión y lucen la sencilla hermosura que el Padre Celestial les dio. Como una expresión de su amor hacia el hombre, él decía, considerad los lirios del campo, cómo crecen. La belleza y la sencillez de estas flores naturales sobrepujan en excelencia la gloria de Salomón. El atavío más esplendoroso producido por la habilidad artesana no puede compararse con la gloria natural y la belleza radiante de las flores creadas por Dios. El Señor Jesús preguntó, ¿y si Dios viste así la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada en el horno, cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Si Dios, el artista sublime, da las flores que perecen un día en sus delicados y variados colores, ¿cuánto mayor cuidado no tendrá por aquellos a quienes creó a su propia imagen? Esta lección de Cristo es un reproche contra la ansiedad, las perplejidades y dudas del corazón sin fe. Bueno, todos conocemos esta analogía que el Señor dio respecto a las flores del campo y respecto a nuestras preocupaciones, ansiedades, perplejidades y dudas, ¿no? Pero ¿cómo llevamos esto? Digamos, yo sé que siempre lo presentamos ante pues personas que de pronto no conocen el Evangelio y claro, uno se preocupa por las cosas físicas, pero ¿cómo lo llevaríamos a las cosas espirituales? ¿Cómo hacemos para aplicar esto y que no nos asalten las perplejidades y dudas en las cosas espirituales? Ya no en lo que habré de vestirme, que habré de comer, sino ya en los asuntos como tal espirituales. ¿Cómo lo aplicaríamos? ¿Alguna idea? Yo no sé, ¿no? Pero digamos algo que a mí me ha servido mucho y es que acá le llaman manguita, es una zona verde que hay acá, aquí atrás de la casa hay una manga. Y ahí yo tengo mi pajarera, ahí tengo, ¿sí? Y ahí llegan pájaros y pájaros.
es increíble, uno se puede pasar perfectamente una hora cuando llega uno, llega el otro, cómo come, qué hace. Contemplar la naturaleza, yo no había vivido eso es algo maravilloso porque te lleva al creador y a mí me lleva a decir, wow, esto es una mente, solo tú como Dios puede hacerlo. Mire todo lo que hacen cada uno de ellos. Mire cómo llega el colibrí y hace tal cosa. No sé, hermanos, pero el solo eso es como, llamémoslo como algo mágico que me transporta, me da una paz, me da una serenidad de ver que alguien poderoso, que es mi creador, que es mi redentor, está a cargo de todo y de esas perplejidades espirituales que quizás estoy pasando. Y me reconforta, me lleno de ánimo, me levanto como con esperanza y con sueños. No sé cómo explicarlo, pero sucede. Y me encanta cada vez que veo algo que sucede extraño entre los pájaros, la naturaleza, cómo crece la mata, el árbol, el arbusto, todo eso, ver que a veces, como siempre lo he dicho con los perros, que le digo, y señor, solo usted sabe qué le puso, digamos, algo tan sencillo que yo aprendí, lo de las vacas. Jamás me imaginé en mi vida, jamás, yo solo veía que para mí una vaca era peligrosa, jamás, jamás venir a aprender acá que vienen unos abuelos todos los días, cualquier vaca que llegue, porque llegan y se la llevan, vuelven otras y se la llevan. Les enseñan con una bolsa, les muestra que les traen comida y ellas corren. Y yo empecé a mostrarles, a llevarles zanahoria, que ves que me vieron con una bolsa y se vinieron todos corriendo y yo les dije, no, no tengo. Y les dije, ya vengo y les traigo. Y les traje y todas se vinieron corriendo. Y yo le decía, Señor, yo nunca nadie me había dicho que ellas eran inteligentes. Miren cómo saben, miren cómo me buscan. O sea, era algo que para mí era, yo decía, Dios mío, y así no las comemos. Yo empecé como a hablar así, yo le decía, ¿cómo nos comemos los animales? Y claro, entonces ese tipo de cosas lo lleva a uno como, sale uno como tan reconfortado en medio de todas las cosas y es mágico porque te conectas con el creador, estás hablando ahí, te buscan. Los terneritos que sucedieron la vez pasada y se nos acercaron con Sacha, primero le dio susto y me dijeron a mí, se te acercaron, le dije, todos, llegó uno llamó al otro, todos los pude agarrar y yo le decía, no lo podía creer. Entonces, el acercarse a la creación de Dios definitivamente es la segunda Biblia. Sí, Lo llena y lo reconforta a uno de amor, de paz y de gozo, de verdad. amén. Sí, es una terapia, definitivamente. Y a veces como estamos con nubarrones oscuros encima, nosotros no apreciamos esas cosas y como que, o sea, no, esos son regalos del cielo y nos ayudan mucho en esos Amén. momentos Sí, de regalos, dificultad. qué bonito. Sí, he aprendido también mucho a apreciar los pájaros cuando están alrededor, porque es para mí, eso significa esperanza. El Señor dice, aquí estoy. No importa cuán difícil esté la situación, aquí estoy. Bueno, sigamos con estos dos. Dice, el Señor quiere que todos sus hijos e hijas sean felices, llenos de paz y obedientes. El Señor dijo, mi paz os doy, no se hunda el mundo, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, ni se acobarde. Estas cosas os he dicho para que quede mi gozo en vosotros y nuestro gozo sea completo. La felicidad que se procura por motivos egoístas, fuera de la senda del deber, es desequilibrada, caprichosa y transitoria. Pasa y deja el alma llena de soledad y tristeza. Pero en el servicio de Dios hay gozo y satisfacción. Dios no abandona al cristiano en caminos inciertos. No le deja librado a pesares vanos y contratiempos. Aunque no tengamos los placeres de esta vida, podemos gozarnos a la espera de la vida venidera. Amén. Amén. ¿Podremos tener paz en desobediencia? No. Eso es antagónico, o sea, es lo opuesto. Eso dice el Señor, dice, quiere que sus hijos sean felices, llenos de paz y obedientes. La obediencia trae la paz. Ay, perdón, hermanos, que se me... Es la obediencia la que trae la paz, la que trae la bendición del cielo.
En desobediencia jamás podremos estar en paz. Por eso cuando sintamos alguna cosa que no está bien, alguna inquietud en nuestro corazón, vamos a Jesús. Algo está pasando. Vamos a Él. Mirémonos a ver en qué hemos fallado, en qué pecado no ha sido confesado. Escudriñémonos, repasemos los días anteriores, repasemos a ver qué se pasó por allí. Señor, muéstrame, clamemos a Él. ¿Por qué siento esto en el corazón? Como a recordar siempre, la paz está ligada a la obediencia. Es imposible estar en paz y estar en desobediencia. ¿Quieren añadir algo? Acá habla algo muy bueno que dice la felicidad que se procura por medios egoístas, ¿no? Sí, Eh, Era lo que yo les hablaba esta mañana, que a veces nosotros hacemos cosas esperando algo a cambio, ¿no? Como egoísta, ¿no? Porque de verdad quiera uno hacerle el bien a la otra persona o quiera uno ayudar, ¿cierto? es O verdad. sea que esa felicidad no es felicidad, es engañoso. Y ahí hay egoístas, ay, perdón, ahí hay pecado, pues el egoísmo. Sí, y ahí dice que es desequilibrada, caprichosa y transitoria. Y a veces pensamos que eso es felicidad y resulta que no. Esas son las apariencias que el enemigo fabrica alrededor de nuestra vida para hacernos sentir cómodos y pensar que todo está bien. Y ahí da su fruto, dice, y deja el alma llena de soledad y tristeza, a diferencia de lo que dice allá arriba, ¿no? Es como el paralelo, la contraparte que el Señor quiere que todos sus hijos seamos felices, llenos de paz y obedientes. Pero acá, como dice felices, acá en este párrafo la hermana habla de la falsa felicidad que se procura por motivos egoístas. Cuando eso sucede, pasa en nuestra vida que quedamos en soledad y tristeza. Y ahí es donde lo que decía Tommy, a veces siente uno que algo está mal, que algo está haciendo ruido, no me siento contenta, me siento como que, o sea, tengo esto, pero no soy feliz. Es como lo que una vez hablábamos acá, que realmente a uno lo hace feliz es cuando uno sirve a otra persona, ¿no? Cuando uno les ayuda a suplir las necesidades también a otra persona, necesidades sentimentales, económicas, físicas, emocionales, fue escuchada, lo que sea, eso lo reconforta más a uno porque no está el yo ahí, sino que dejé el yo y me preocupé por mi hermano para el servicio. Amén. Esa es la verdadera felicidad. Entonces aquí nos muestra la falsa, la verdadera y la falsa felicidad, ¿no? Sí. Sí, que aprendamos a identificarla. La ayuda del Señor. Acá hay un párrafo interesante. Este que sigue. ¿Quién desea leerlo? Solamente, por favor, Sí, ¿me lo puedes devolver un poquitico? Que es que ahí dice ya. lo que había dicho, que ahí dice tristeza, pero en el servicio de Dios hay gozo y satisfacción. Faltaba leer esa parte, mira, lo que hablaba que lo estaba hablando del servicio. Mira cómo se diferencia la falsa y la verdadera felicidad. Sí, dos ¿Qué frutos, frutos? ¿no? ¿Qué frutos? Ajá, sí. Solo hay tristeza por un lado, la falsa felicidad, y gozo y satisfacción por otro lado, la verdadera felicidad. Bien, ahora sí. Mamá, ¿nos ayudas con este, por favor? Si eres tan amable. Sí. Gracias. Pero aún aquí los cristianos pueden tener el gozo de la comunión con Cristo, pueden tener la luz de su amor, el perpetuo consuelo de su presencia. Cada paso de la vida puede acercarnos más al Señor Jesús, puede darnos una experiencia más profunda de su amor y aproximarnos tanto más al bendito hogar de paz. No perdáis, pues, vuestra confianza, pero tened una seguridad más firme que nunca antes. Hasta aquí nos ha ayudado Jehová y nos ayudará hasta el fin. Miremos los monumentos conmemorativos de lo que Dios ha hecho para confortarnos y salvarnos de la mano del destructor. Tengamos siempre presente todas las tiernas misericordias que Dios nos ha mostrado, las lágrimas que ha enjugado, las penas que ha quitado, las ansiedades que ha alejado
los temores que ha disipado, las necesidades que ha suplido, las bendiciones que ha derramado, y fortalezcámonos para todo lo que nos aguarda en el resto de nuestra peregrinación. Amén. Nos falta mucho todavía en nuestra peregrinación, ¿no? Y estas son palabras para los que de pronto ya estamos caminando con el Señor, ¿no? Dice acá, aún aquí los cristianos, está refiriéndose ya. Los que estamos aprendiendo, desde luego. A veces, bueno, a mí me ha pasado, ¿no? Por mi orgullo me da muy duro caer en pecado, más no porque lastime al Señor, lo ofenda a Él, sino por mi orgullo. Que como yo que va a estar cayendo en eso, sí. Y claro, uno se imagina que antes de vencer ese pecado hay que vencerse a sí mismo en el nombre del Señor, porque si no, nunca va a tener efecto. Los motivos egoístas se entremezclan entre la oración y uno no se da cuenta. Cuando el Señor le muestra a uno los motivos egoístas, entonces entiende, así no te puedo dar la victoria. Serías un arrogante, fariseo. Entonces hay que trabajar en otro sentido y ya el Señor le va uno guiando, ¿no? En qué trabajar. Claro, uno a veces se enfoca en los pecados, bueno, que al final son frutos, que son grandes, que le causan mucho daño, terror, pero resulta que eso viene tejiéndose eh, sigilosamente con pequeños detalles que van siendo permitidos en la vida de uno y uno no los confiesa. Y ahí en esos detalles es que empieza a crecer la bola de nieve. Bueno, si alguien quiere añadir algo. Sí, acá cuando dice cada paso de la vida puede acercarnos más al Señor. Aquí la hermana en esta frase prácticamente nos está enseñando lo que hemos venido diciendo. El caminar con Jesús no es tan sencillo. Hay algunos que quizás apenas están gateando. Hay otros que quizás ya empezaron a levantarse y a dar los primeros pasos. Hay otros que quizás ya empezaron a caminar con Él, ¿cierto? Pero esto es un proceso que nos lleva ¿a quién? A conocer a la persona de Jesús. Porque esa es la manera, como dice la hermana Helen White, puede darnos una experiencia más profunda de su amor y aproximarnos tanto más al bendito hogar de paz. ¿Cómo, hermanos? No importa, estás gateando, bendito sea mi Dios y alabado sea mi Dios. Que empezaste a dar los primeros pasos, bendito sea el Señor. Que ya estás caminando, ay hermano, qué felicidad, hermana, qué felicidad. Ay, no, pues claro, el hermano mayor, ayúdanos. O sea, eso es lo bonito, pero no sentirnos y que no, pero yo voy acá. No, todo paso, disfrutémoslo, hermanos, porque es como el bebé. El bebé se levanta, se cae, pero el papá siempre está ahí y tanto el uno como el otro disfruta porque el papá anima al bebé a dar el primer paso, a levantarse, a que las rodillas, las piernas se vuelvan fuertes y firmes para que se pueda poner en pie. Eso se la pasa el Señor con nosotros. Y veamos, orémosle para que el Señor permita en su infinito amor y misericordia poder ver ese aliento que Dios hace cada día en nuestra vida. Cuando hemos decidido, en lugar de estar perplejos de lo que está pasando, disfrutemos el estar en la etapa en la que nos encontremos en este momento, cada uno con el Señor Jesús. Disfrutémoslo y veámoslo, que Él nos está alentando. Él nos habla a través de la naturaleza, también con sus hermosos ángeles, a través de los animales. Tiene tantas maneras que nos está alentando, sigan, van bien, sigan. Pero a veces nos desalentamos, ¿por qué? Porque como los bebés, nuestras rodillas, nuestras piernitas no están fuertes. Entonces damos un pasito y ¡pum! Caemos. Y entonces no,
¿Cuándo? Cuando Dios está diciendo, levántate, levántate que estoy acá, hay que fortalecer esas piernas. Y así, y cuando ya lleguemos a tener las piernas firmes y fuertes, pues vendrán más duras las luchas, ¿verdad? Pero no estamos solos, el Señor está ahí con nosotros. Amén. ¿Algún pensamiento adicional del párrafo? Y siempre es bueno repasar lo que Dios ha hecho por nosotros. Siempre es bueno. No dejemos de practicar eso, aún en los momentos difíciles. A ver, ¿cómo así? A veces cuando me siento cansada, pues es normal, ¿cierto? Cansarse uno. Y, y preciso a veces cuando estoy en el punto en que yo le digo, ya no doy más, a veces viene algo a mi corazón y a mi mente, como que hagamos esto. Es como un reto, es como un algo imposible para vindicar el nombre del Padre. Y cuando eso sucede en mi vida, le digo a Dios, pero ¿me ayudas? Porque estoy cansada. Ya no puedo y hoy me siento que no doy. A hoy estoy así. Si tú me ayudas, yo sigo. Si tú me confirmas, yo sigo. Y esa es la relación que el Señor desea. Porque la idea es siempre caminar para vindicar el nombre de ¿qué? Del Padre. ¿Hay cosas que hacer? Sí. ¿Hay ojos puestos en nosotros? Sí. ¿De gente no conversa? Sí. ¿Que desean ver a Jesús en nosotros? Sí. ¿Estamos cansados? Sí. El caminar cristiano no es fácil, pero es como el bebé, como el niño. Ayúdame y yo me levanto. Caminemos y vindiquemos el nombre del Padre. Amén. ¿Alguien desea ayudarnos con este parrafito? Venga yo. No Gracias. podemos sino prever nuestras perplejidades en el conflicto venidero, pero podemos mirar hacia lo pasado tanto como hacia lo futuro y decir, hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Según tus días serán las fuerzas. La prueba no excederá la fuerza que se nos dé para soportarla. Sigamos, por lo tanto, con nuestro trabajo donde quiera que lo hallemos, sabiendo que para cualquier cosa que venga, Él nos dará la fuerza proporcional a la prueba. Mayor la prueba, más fuerza nos va a dar. Si llegó esa prueba a nuestra vida, es porque la podemos soportar. No es insoportable, porque está la promesa. No sobrevendrá ninguna prueba que no podáis soportar. Bueno, avancemos en este que es Dice, y antes de mucho las puertas del cielo se abrirán para recibir a los hijos de Dios, y de los labios del Rey de Gloria resonará en sus oídos como la música más dulce. La invitación, venid benditos de mi Padre, poseed el reino destinado para vosotros desde la fundación del mundo. Entonces los redimidos recibirán con gozo la bienvenida al lugar que el Señor Jesús les está preparando. Allí su compañía no será la de los viles de la tierra, ni la de los mentirosos, idólatras, puros e incrédulos, sino la de los que hayan vencido a Satanás y por la gracia divina hayan adquirido un carácter perfecto. Toda tendencia pecaminosa, toda imperfección que los aflige aquí, habrá sido quitada por la sangre de Cristo, y se les comunicará la excelencia y brillantez de su gloria, que excede con mucho a la del sol, y la belleza moral, la perfección del carácter de Cristo, que ellos reflejan, superará aún este esplendor exterior. Estarán sin mancha delante del trono de Dios y compartirán la dignidad y los privilegios de los ángeles. que nos pongan a suspirar estos textos, hermanos. A veces en las pruebas es donde uno anhela el cielo. Y uno dice, ay, ¿cuándo va a pasar todo esto? Dios mío? ¿Cuándo vas a venir? Pero es increíble la altura en la que Dios desea darnos. Es impresionante porque dice acá que la compañía de todos los que están en el cielo son los que hayan vencido a Satanás, imagínense, y por la gracia divina hayan adquirido un carácter perfecto. Al cielo no va a entrar otra clase de personas, hermanos. Ahí lo dice claramente. Entonces, hay que luchar.
Pero ¿a qué te refieres perfecto? Cuando A leemos la, ahí. a la medida que él ha establecido, ¿no? Pero los de Mm, la La última medida de generación, Cristo, ¿no? ¿Ves? no, ¿No? esa medida no se puede comparar para todos igual, exacto. ¿sí? Esa medida, por eso es lo que les hablaba hace rato, depende, por eso el entendimiento, ¿qué tanto entendimiento en tu vida cristiana has tenido con el Señor? Eso se da de la experiencia. Entonces, tú has tenido un porcentaje del 30, tus obras o tu vida tiene que hablar de ese 30 de esa experiencia con el Señor, de ese entendimiento. Si has tenido 50, ese 50. Eso es lo perfecto. Ahí es lo que Dios logró hacer en perfección en cada uno de nosotros. Por eso es que puede haber mucho conocimiento y puedo manejar la Biblia al derecho o al revés, pero entenderla, que quiere decir vivir y dar los Bien. frutos que se corresponde a lo que yo entiendo y vivo con el Señor, es diferente. Y a veces hay personas que entienden más y uno dice, wow, o sea, sí, y a esas se le demanda dependiendo del entendimiento de su relación con el Señor, porque sus frutos tienen que ser coherentes con esa experiencia. Y ese es el carácter perfecto de la medida para cada uno. No sé si me hice entender. Sí, o sea, hay una medida para cada uno. Esa es la perfección en la esfera de esa persona. O sea, no podemos comparar, digamos, que, a ver, Exacto. como, a ver, voy a decirlo así, no sé, un hermanito que ya está en edad, que sí, que no conoce todo, la justificación por la fe, no conoce todas las doctrinas, tal vez ni siquiera es adventista, pero teme a Dios. Esa es su fe. Para él se ha establecido una medida, ya. Ese fue Sí, su entendimiento eso. de lo que aprendió. Cuando dice que Dios bajó en Lucas y Jesús le dio el entendimiento, pues porque les había enseñado y habían visto tanto del Señor, ellos necesitaban producir de todo lo que habían vivido con el Señor. Pero el enemigo por Judas y por otros se le había impedido, necesitaban eso. Y entonces para otros no lo tuvieron así. Y eso es de la medida de cada quien, por eso es que va a haber grupos diferentes. Entonces no podemos decir, perfecto, no, pero es que tal, el ladrón en la cruz quizás hasta lo que pudo entender ahí fue perfecta su fe. Ujú. Sí, claro. Y podemos decir que los 144.000 son los que se les va a demandar la mayor perfección. Por eso es que la historia no se ha terminado, porque Exacto. ese es el verdadero milagro y la culminación de estos 6.000 años de pecado. O sea, que sí o sí van a haber 144.000 mentes de Cristo impresas, literal. Y ahí sí Amén. va a No ser el estoy cien hablando por del número, ciento ¿no? de conocimiento y de experiencia y de entendimiento, ¿no? No estoy Sí es. hablando del número, pero sí de lo otro, porque después van a decir, Cira ya dijo número, no. De la experiencia, sí, que deben vivir. Sí, sí, aclaro. ¿Qué dijo Jesse, perdón? Que ahí sí, en los 144.000 sí ya no va a ser ni el 30 ni el 50%, van a responder a un conocimiento y entendimiento del 100%. No, si van a tener el espíritu, la lluvia Ujú. tardía, o sea, el poder, todo lo que tuvo Jesús es que está ofrecido para a la mano de nosotros, pero por nuestra incredulidad, por eso le digo, hay muchos por la dureza de servir, la incredulidad, ese entendimiento no es abierto. Entonces, no sé, como decía tu amiga, un hermanito así viejito, o sea, o así no sea viejito, a veces eso fue lo que hasta donde él yo logró entender. El ladrón en la cruz logró entender eso. Eso es lo que se le va a medir, esa parte. Sí, entonces es que a veces pensamos que la regla es igual para todos. Entonces, hermano, si usted no logra la perfección de carácter, olvídese del cielo, ¿sí? O sea, empezamos a predicar así, de esa forma como a amedrentar a la gente, eso no es así, ¿no? Eh, la perfección en Lutero, por ejemplo, no fue igual a la perfección en la hermana White. O sea, cada uno el Señor estableció no sé, allá en su infinita misericordia, en su infinita sabiduría, estableció un nivel para ellos y lo Lutero lograron. tomaba cerveza, 144.000 no deben tomar cerveza. Exacto.
sea, ya es un nivel más avanzado. Por eso esta historia no se ha terminado. Por eso en 1888 se necesitaba sí o sí el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué? Precisamente porque acá dice, habíamos leído, no sé si en este o en el pasado, Cristo o solo Cristo, el párrafo pasado creo que fue, es el que nos va a ayudar a través de su Santo Espíritu. ¿Mm? Y Sí, por eso lo necesitamos como lo necesitaron los discípulos, pero fíjese cómo funciona y cómo Dios trabaja. En la relación que tuvo los discípulos, no entendieron, fue necesario venir y darles ese entendimiento. ¿Para qué? Estaban a próximo a recibir el Espíritu Santo. Y ese entendimiento lo lleva a uno a qué, hermanos, cuando yo entiendo lo que el Señor mi experiencia con el Señor que he aprendido a través de la palabra, pero no quedó solo en el papel, sino en mi vida, me lleva a acercarme al Señor. Y cuando cada vez yo me acerco más y más al Señor, comprendo mi condición de pecado. Y entonces, ¿qué hicieron los discípulos? Durante esos 40 días estuvieron ¿qué? Buscando al Señor, ¿cierto? Buscándolo de todo corazón, confesando sus pecados, entender cómo habían pasado tanto tiempo con el Señor y no habían entendido todo lo que Él les había hablado. Todas esas cosas lo que el Señor produce después para luego dar el Espíritu Santo. Pero si yo me salto esos pasos, yo ya estoy pidiendo Espíritu Santo. No, tú que hace, o sea, ejemplo dejaron, así funciona esto. sí. Bueno, si hay alguna duda pueden preguntar. Ok. Bueno, el silencio dice que quedó claro. No, yo sí tengo una pregunta. Ah, ok, ok. Siga, siga, hermano. Eso tiene que ir, lo que según entiendo es según la luz que se haya recibido cada cual, ¿cierto? ¿O no? Porque ¿qué va a pasar entonces con Es, aquel que nunca recibió luz? sí, Se me viene a la mente el indígena de hace mucho tiempo atrás, que de pronto eso nadie, no es bíblico. no, que si un indígena que por ejemplo no, nunca recibió palabra del Señor Sí o, no, recibieron. o nunca supo, o no hubo un misionero que le hablara, porque uno sabe que supuestamente llegaron los españoles y si alguien no recibió nunca eso, entonces, no, lo digo porque es que esa pregunta también ha sido tema, también como discusión en Por, muchas partes. por eso. Pero es que yo le digo que eso no es bíblico, porque es que la promesa está ahí. ¿Qué dice que nosotros no necesitaríamos que el hombre nos enseñara porque el Espíritu no lo dice? Creo que está en Jeremías o en Ezequiel. No tengo acá la Biblia en Eh, este momento. Que o sea, el mismo Dios es el que nos enseñaría. ¿Por qué? Porque aquellas personas que no se pueden alcanzar es el Espíritu que los convence. Esa fue la luz que ellos recibieron. No tienen tienen todo el entendimiento, el conocimiento, el entendimiento y la comprensión no la tienen, pero lo que se le dio como el ladrón de la cruz, como esos indígenas, es el Espíritu porque la promesa está ahí. Ninguno enseñará al otro porque el que enseña quién es el Espíritu, es el Señor a través del Espíritu Santo. ¿Eso no es una promesa dada? sí. Sí. Lo lo que pasa es que pensamos es que la obra depende de nosotros. O sea, los pobres indígenas nunca se les predicó, entonces ¿qué va a pasar con ellos? Porque ya no hemos ido. O la famosa ventana 40 no sé qué, que es el lugar a donde no ha llegado el evangelio. ¿Qué va a pasar con esa gente? Países como Corea del Norte que están cerrados al evangelio, que nunca, tal vez, dice uno nunca, pero es que la Biblia no dice eso. Todos van a conocer de alguna forma De el Dios. evangelio en la medida que Dios haya decidido. Y si es un ángel mismo que tiene que bajar y darle, no importa. De eso no depende de nosotros. Yo creo que todos no han muerto sin haber recibido una oportunidad y de pronto haberla rechazado ellos mismos. Sí, eso estoy segura. Es en el versículo que dice la hermana Alcira, es Ezequiel 11:19. Ya lo iba a buscar, gracias. Ujú. Léalo, Jessy, por fin. Dice,
Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí son hechas nuevas. Y ¿No? también, y también hay otra parte en la Biblia donde dice que y será predicado el evangelio a toda tribu, lengua. Sí, señora. Mateo En- 28. Entonces Sí. sí, ninguna persona quedará No, ignorante no. de- Pero del pero conocimiento lo de que Dios. tenemos que entender es la dimensión de la luz, no es la misma. Ah, sí, no es la misma para todos, claro. Exacto. Que es que a veces ahí también hemos caído con nuestros abuelos, nuestros viejos, o sea, los padres que nunca aceptaron, es que ellos, por más de que usted intente lo que usted entendió, no, o sea, es algo que no pueden y ya el Señor en su infinita misericordia prefiere llevárselos antes de que se pierda. Eso pasó con el hermano Miller. Entonces, el Señor, por eso es que dice que sus juicios son inescrutables, o sea, solo Él es el que lo hace, porque claro, a cada quien a través del Espíritu Santo es que Él muestra y Él sabe hasta dónde respondieron dependiendo de la pequeña o gran luz que recibieron. Así es. Entonces no va a haber indígenas que digan, a mí nunca me dijeron nada. No, eso no existe. Eso no es verdad. Bueno, Creo que yo hermana, me sí. equivoqué y era Jeremías 31, 34, no sé si es este. Cira dice, em, antes dice aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de También, Judá. también. Dice el 34, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová porque todos me conocerán, desde el más pequeño de Amén. ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Exacto, pero la otra que leíste de Ezequiel, pues es el Espíritu Santo. ¿Cómo lo conocerán? A través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo en todas las edades se ha movido. Entonces, antes o después de Cristo, ahí está. Entonces, ahí está la promesa. Sí, Es bíblico, es que pero le decía que eso no es bíblico. Entonces, cuando alguien habla cosas, uno tiene que ir siempre a la Biblia, no, escrito está, el Señor dijo y así, ¿cómo lo hace? No sé. Y se predicará el Evangelio, ¿cuándo da ese mandato? Después de que conoció, de que Jesús, ¿qué? Muere, ¿cierto? Y viene. Pero no quiere decir que aquellos lugares que no, y se han sabido de testimonios de ángeles que llegan, pero acá la palabra dice que ni siquiera los ángeles, el mismo espíritu. sí. ¿Quién desea leer el siguiente y el último para terminar? ¿Quién? Yo lo leo. Gracias. En vista de la herencia gloriosa que puede ser suya, ¿qué rescate dará el hombre por su alma? Puede ser pobre, sin embargo, posee en sí mismo una riqueza y dignidad que el mundo jamás podría haberle dado. El alma redimida y limpiada de pecado, con todas sus nobles facultades dedicadas al servicio de Dios, es de un valor incomparable y hay gozo en el cielo delante de Dios y de los santos ángeles por cada alma rescatada. Un gozo que se expresa con cánticos de santo triunfo. Tommy, antes de que siga, yo quiero leer este texto, porfa, de lo que habíamos hablado. ¿Cuál Si es? es Si tan lo amable, buscamos. Ujú. espérame que lo tengo acá. Ay, espérame, que estoy con el celular y, ay. Sí, ¿me escuchan? Sí. Romanos 11:33 al 36. Romanos 11, 33 al 36. Sí, señor. Sí, ahí está. Sí, lo puedes leer. Ah, ok. Oh, profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pues, ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria para siempre. Amén.
que leyéramos esto, porque cuando habla acá dice, oh, profundidades de las riquezas y de la sabiduría del conocimiento de Dios. Eso tiene que ver en parte con la pregunta que hizo Doris. Esas profundidades de las riquezas y de la sabiduría y el conocimiento de Dios, eso solo lo sabe Dios, que lo imparte en cada uno de nosotros. Y ese conocimiento se refiere a Cristo. Entonces es el Señor, en su toda autoridad, quien decide entregar el Espíritu a cada quien. Y por eso sus juicios, ¿cierto?, son insondables y sus caminos inescrutables. Por eso van a llegar personas que nosotros no tenemos ni idea, o sea, en qué momento, cómo sucedió. Es Él, en toda su autoridad, quien a través de su Santo Espíritu les enseña y nos enseña de la persona de Jesús. Amén. Y hay otro texto. Me Perdón, acordé. y dice, Ay, yo solo perdón. le digo esto, porque de Él y para Él son todas las cosas, hermano, todas las cosas. Es maravilloso esto, o sea, el problema está en que si yo recibí mucha luz, entendí y en un momento me desvié y me fui, mi estado postrero vendrá a ser peor y la oscuridad es tremenda, hermano. Y muchas veces ese tipo de personas tienen que llegar a unas condiciones tremendas a los cuales pisar fondo para volver a nacer, porque realmente están muertos en vida. Ahorita sí, Tommy, qué pena. Amén. Amén. Sí, me acuerdo de otro texto que puede responder a eso. Hebreos 8. Está en el verso 11. Dice ahí, y ninguno de ellos enseñará a su conciudadano o a su prójimo, dicen otras Biblias, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Ahí está el menor, el indígena, el mayor, bueno, no sé, pero todos, o sea, no va a haber 144.000. 144.000 eso, claro. No va a haber excusa de que no, es que a mí nadie me dijo, a mí nadie me predicó. No, eso no existe en la palabra. No es bíblico. No es bíblico, sí, no es bíblico. Yo me acuerdo de su hermana Doris, ese cuento es viejo y siempre lo sacan. Y yo pienso que, claro, ahora yo entiendo, porque es que siempre se decía que es que eso dependía de nosotros los adventistas, que si no llegamos a cada rincón del mundo con la palabra, entonces no, se van a perecer. No, eso no es así, no es así. No, sí, claro, porque creo que la sierva habla de que lo que no hagamos los humanos, los ángeles mismos ayudarán a terminar, ¿cierto? Y que entrarán a los lugares más inhóspitos donde nunca el humano podría entrar. Y Sí, hay hay un otro que dice texto. que Y si hasta no, el las mismo piedras Dios. hablarán. Ah, también, sí, Ah, mamá, eso es bueno. sí, ese. Las piedras hablarán, sí. Si es necesario que las piedras hablen, el Señor las pone a hablar, o sea, eso no hay Por eso, problema. por eso el texto que les puse ahí de Romanos es que los juicios de Dios son así, son insondables. Solo está en Él. O sea, uy, no, uno ni siquiera se alcanza a imaginar, ¿no? ¿Qué pasó con tal persona? No sé, eso solo le compete a Él. Es maravilloso esto. Eh, Testimonio que, bueno, he tenido oportunidad de leerlo, es impresionante, es maravilloso, es increíble. No sé si la hermana Elcira lo contó aquí o lo contó a nosotros, de un pastor adventista Yo que, le conté y por eso te mandé el libro. sí señora, muchas gracias. Qué Compártalo porque libro, es un testimonio impresionante. qué librazo, en serio que sí, a mí me encantan esos libros. Y de testimonios, uno ve el poder del Señor. Este es un hombre que crece en un hogar de la iglesia, un hogar de la iglesia, se cría en el campo. Es un muchacho que crece con sus hermanos y con problemas típicos que todos pues, hemos vivido de alguna otra forma, ¿no? Ahí no podemos, digamos, se siente uno muy identificado en algunos aspectos.
Y él sufrió un abuso sexual pequeñito y luego después con otro adolescente. Las bromas de su padre hacia él fue creando un rechazo hacia los hombres. Y, y eso lo llevó al homosexualismo. Pero claro, como es estar en un hogar cristiano, lugar de la iglesia, pues se va de misionero, estudia Eh, teología para ser Tommy, solo pastor. quería decirte Sí, que él es de hogar adventista, ¿no? sí, sí, de la iglesia adventista, claro. Y él lucha, y dice ahí, cuentas todo su testimonio, la lucha que tenía, que él llegó a no sentir, digamos, atracción hacia las mujeres, sino hacia los hombres. Decía, yo sentía una extraña atracción hacia los hombres, pero siempre la mantuvo ahí, eh, escondida, en oculto, claro, retenida. Pero él y él decía también la mente empezaba a imaginarse cosas con un hombre, y no ni siquiera sexuales, sino no estar compartiendo con un hombre, y entonces todo eso empieza, claro, el enemigo también ahí a poner su cuota, a trabajarle la mente y todo eso, y entonces se crea una confusión en él, y, y claro, imagínese un teólogo, hijo de un hogar adventista, y llega el momento en el que ya no puede más, ya no puede más. Y mientras la esposa en ese momento se va de viaje a atender a los papás de ella, esa estaba en la iglesia atendiendo un asunto. Y esa noche, de sábado, sale y en su auto ve un club nocturno gay, un bar gay. Y eso lo empieza a jalar. Ahí empieza una lucha muy, muy brava, ¿no? Y él dice que entra. Él estaciona su auto y entra. En su corazón, en lo profundo, él quería conocer eso. Y allá, claro, encuentra todo un mundo donde él se identifica con lo que está sintiendo y ve que, pues sí, es un bar lleno de homosexuales, un bar gay. Y desde ahí él empieza a vivir primero una doble vida, tiene problemas, pues obviamente con su esposa, tiene dos hijos pequeños y él ya no puede más, le confiesa a la esposa. De hecho, él tiene intimidad ya en su propia casa y ya no puede. Le dice a la esposa pues con el dolor, es muy triste, muy duro eso, ¿no? Ella se va con los hijos y él se queda ahí y se queda en esa vida. Eh, varios años se queda ahí en esa vida, tiene diferentes parejas, hombres homosexuales y, y bueno, es curioso cómo el Señor comienza como a trabajar porque él empieza a escudriñar su vida. Él no es feliz y Pero él tiene Tommy, mucho los papás conocimiento. no dejan de orar por él. Sí, eso es bonito, sí, 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 me va recordando detalles porque son muchas cosas, no estoy tratando de resumir. Entonces, los papás lo, no lo rechazan. Los papás, claro, con mucho dolor, desde luego, pero siguen orando por él. E inclusive, pues, tienen que soportar, digamos, el que él vaya con su pareja, que ellos, pues, lo visitan, no lo dejan solo y tienen que soportar ahí, pues, el novio de turno, pero con mucho amor. Y no lo recriminan, no lo hacen sentir mal. Y En ¿sabe qué eso, me parece sí, bonito? Solo quiero decir esta ujú, portera que la mamá silenciosamente, a veces nosotros, y lo digo porque eso dejó un ejemplo para mí muy chévere, a veces solo queremos hablar y hablar y hablar, no, silenciosos, solo en silencio, con actos, con hechos. Ella todas las veces que iba y le dejaba una literatura, todas las veces. sí, Ella se iba y nunca le decía nada, pero siempre se la dejaba ahí. Y él sabía, ¿no? Y eso también lo utiliza Dios más adelante. sí. Y era un hombre con conocimiento, ¿no? Estudió teología, imagínese.
Y, y entonces hay una parte clave en la vida de él, que es cuando el señor empieza a trabajar con su papá. Su papá se empieza a dar cuenta de las bromas que hacía con él, de que a veces lo dejaba en ridículo, de que se burlaba de él en frente de los hermanos de la casa y lo afectó mucho. Y me llama la atención es que al papá, pues sí, nunca digamos, le predicaron, no, fue el Espíritu Santo el que lo llevó a eso. Y el Espíritu Santo empezó a trabajar recordándole al papá cómo él hacía todas esas cosas y cómo lo hacía sentir tan mal. Y un día en esas visitas en que llega el papá y la mamá, el papá le da un abrazo y le pide perdón. Y eso es clave, ahí empieza Eh, a Solo quiero moverse decir algo, cosas. Sí, porque era el centro de la burla, porque después de él haber sido abusado, él sufrió de incontinencia. sí, Ya después, inclusive, él ya había dejado de niño de mojar la cama, pero después de que sucede eso, él empieza a mojar la cama, pero la mamá nunca sospechó qué había pasado, ni indagó, y claro, pues el niño pues avergonzado de lo que había pasado, ¿no? Entonces, eso lo llevó casi hasta la edad de los 16 15 años, si no me equivoco, que él mojaba la cama. sí. Y claro, todos se le burlaban, ¿no? Hasta una vez lo llevaron al médico y todos los exámenes le salieron bien. Es una cuestión totalmente emocional, una huella que dejó ese abuso. Sí, Entonces, miren, hermano, perdón. eh, las situaciones con los niños o las niñas abusados, una de las consecuencias es eso. Ellos se continencia. mojan, una incontinencia o en el día están jugando y cuando menos acuerdan están casi que orinados. Entonces es una especie de alarma, de verdad que sí. Sí, Me deja pensando eso que dice Doris, porque yo recuerdo allá en el pueblo yo estaba sí, en la escuela y una niña, a mí nunca se me olvida, la niña era hija también de unos adventistas y así a ella la pasaban al tablero y ese día no aguantó y se orinó. Y yo siempre, eso me quedó tan grabado y fue una risotada de todo el mundo. Y ahí me dio un pesar y ella se quedó en un rincón y yo decía, pero ¿qué pasó? Y ahora que tú dices eso, uy, no, tremendo. sí. Entonces este hombre, pues, el papá de este personaje, pues él lo abraza y le pide perdón. Y eso marca un antes y un después. Normalmente, bueno, en el mundo homosexual los hombres tienen mala relación con su papá y muy buena relación con su mamá. Generalmente, no siempre, pues es como lo común. Entonces, en este caso, no, el papá le pide perdón, él siente mucha vergüenza de lo que hizo con su hijo, de los errores que cometió y, y eso le empieza a marcar algo en él, en el hijo, en este hombre hermano. Y él, bueno, en medio de toda esa literatura y todo eso, uno de los libros que lee, imagínense en cuáles, él un día coge y, bueno, en medio de las trifulcas, él dice pues que, claro, en el mundo homosexual eso es imposible ser fiel, ¿no? O sea, eso son cosas que no existen y siempre se la juega el uno con el otro y bueno, eso es un problema y las peleas entre ellos son muy duras. Entonces, él un día coge y se pone a leer El Camino a Cristo. Con cóctel en mano, dice, porque lo leía así, bebiendo. Claro, empieza la ansiedad y a beber, a fumar mucho y todo eso. Entonces, empieza ahí a recorrer este libro que estamos leyendo. Eso me impactó muchísimo. ¿Puedo aportar algo más? Sí, Algo que claro, a mí me impactó y es cómo el enemigo logra trabajar con esas debilidades de carácter o deficiencia. Como él tenía otro hermano, el hermano era el demostrar, él no era el demostrar. Así que
él tenía muchos complejos. Él tenía, digamos, hasta físicos, él no se consideraba ni atractivo ni nada, o sea, sí. Y eso es como un bullying que le hicieron en la misma casa. Entonces, claro, él para nada de eso y Satanás se aprovecha de eso. ¿En qué? Cuando lo induce en la parte homosexual, ese ambiente, y lo hace uno pensar de que no solo en la parte homosexual, también ese es el mundo en el que viven los modelos, los actores, todo eso. Y es que él era muy, como él era bueno para la música, así que él empezó a aprender a bailar muy bien y su cuerpo se había formado y estaba bien marcado. Entonces, todas esas debilidades que él tenía cuando vivía la vida heterosexual, en la homosexualidad, él fue el de admirar, él fue el centro, él era donde llegaba, bailaba, su cuerpo. Y es curioso que él dice que en la parte de esa homosexual, por eso está la infidelidad, porque todo lo que es lo físico, eso es lo que reina, y la juventud, porque ya cuando llegan a cierta edad ya no, ya van perdiendo. Entonces es un tiempo que hay que aprovecharlo, porque de ahí para allá ya no. Entonces él se fue dando cuenta, porque creo que duró alrededor de 15 20 años metido en la homosexualidad, se dio cuenta que los años ya estaban pasando, ¿qué? Factura. Ya no era el de admirar, ya no era el codiciable, el que se levantaba a bailar el cuerpo. Él decía, ya todo se va envejeciendo, y empecé a darme cuenta todos los homosexuales que ya iban envejeciendo, cómo terminaban sus vidas. Realmente terminaban solos, sin ninguno, Sí, porque el que busca a alguien, digamos, homosexual viejo, tiene que tener plata para ofrecerle al joven. Y fíjese que eso no solo queda en la parte homosexual, así está hoy el mundo total, ¿cierto? En la juventud, y entonces no, que cuántos años tiene, que sea joven, si no es joven, no, mire todo lo que Satanás ha distorsionado, toda esta parte sexual, y entonces él se llega a dar cuenta que él no quiere vivir esa vida cuando ya llegue a la vejez. sí. Y muchos se suicidan cuando llegan a esa. Él, entonces, leyendo esto, sí, su amante, su compañero que estaba en ese momento, claro, los demonios lo cogieron y lo empiezan a golpear y se empieza a desesperar porque ve que él se está separando, pues, afectivamente de él, ya que este hermano, pues, está leyendo la palabra y de a poco se está haciendo llamado, ¿no? Ese amor. Y entonces el otro un día dice que coge y le da una muenda y le dice desesperado, estos libros nos están separando, ¿sí? Y entonces él le dice, ¿por qué no nos unimos a Jesús? Y el otro dice, no, yo no puedo, esto es demasiado. Claro, no ese, punto no era el tiempo de esa persona y claro, era otra persona con muchos complejos, muy violento y le pegaba y le pegó una paliza después, pero después, claro, los demonios lo toman, pero después él se da cuenta y le pide perdón y llora y le dice que por favor no lo deje. Entonces, claro, ahí empieza una decisión muy tenaz, ¿no? Y el enemigo a tratar de mantenerlo ahí. Muy dura la decisión. Y él empezó a volver a la iglesia, finalmente. Pero él decía que siempre los mensajes en la iglesia encontraba era que el pecado no se podía vencer, que el pecado, que eso era imposible, que íbamos a pecar hasta que Cristo viniera. Y él decía, no, pues, entonces, ¿cómo así? Yo tengo un problema, entonces, entonces yo puedo seguir viviendo acá con mi esposo y entonces esperar a Cristo, así, en pecado. Entonces, ¿cuál es el poder del Señor? Empezó a cuestionarse eso, ¿no? Todo. Y él empezaba a estudiar y empezó a estudiar siendo homosexual, bebiendo todavía. O sea, eso sí, el que lo viera diría, uy, no, terrible. No, es que así trabaja el Señor. Y empezó a estudiar la Biblia y en busca de esa respuesta. Y él dijo, no, yo no encuentro eso ni en la Biblia ni en el Espíritu de Profecía. El pecado sí se puede vencer. Y él tomó una decisión y se separó de este hombre, pero él dice que es que eso no fue así inmediato, o sea, eso que lo jalaba todavía, esa vida, ese mundo, todo esto, hasta que llega un momento en el cual ya
es liberado. Pero no fue fácil, una lucha también muy dura. Y vuelve y el Señor restaura todo. Él vuelve a casarse, él vuelve a ser pastor y el Señor le da una iglesia otra vez. Como el Señor restaura y restaura completo, es maravilloso. Y ahora pues, claro, su ministerio pues va dirigido a ese mundo. Y dejó este libro también para que lo leyeran muchos homosexuales a través de este libro que él escribió, han entregado su vida al Señor. Sobre todo porque han entendido cuál es el problema, de dónde procede todas estas cosas. Que esto no es que nació con ese problema, o sí, no, él dice eso, siempre hay una razón y hay que escudriñar la vida para saber eso. Cuando él fue entendiendo su problema, eso le trajo, trayendo liberación porque entendió de dónde procedía todo esto. Y claro, él después habla con su padre, empiezan a recordar y todo, y ya esa relación se arregla, se restaura. Bueno, hay muchas cosas más que es maravilloso el libro. Entonces, hermanos, para que tengamos también inspiración, no somos los únicos que estamos luchando con nuestros pecados y ya hay testimonios de victorias, de grandes victorias para honra y gloria al Señor. Bien, así terminamos el camino a Cristo. No sé si alguien quiere añadir algo más, hacer un comentario. Y ha sido una gran experiencia y muy hermoso este libro. Es increíble cómo cuando uno empieza a caminar con Jesús, vuelve a leer estos libros, ya los ve con otra óptica, los entiende porque los ha vivido. Y bueno, les invitamos a seguir el camino a Cristo, cada uno en su camino a Cristo, para que no os desalentéis y sigamos adelante. ¿Alguien quiere orar para finalizar? Ok, vamos a orar. Vamos a orar. Padre Celestial, nuestro Padre, lindo eres tú. Cuán tiernamente nos cuidas y nos guardas, cuán tiernamente nos conduces. Somos nosotros los rebeldes, somos nosotros los inconstantes. Somos nosotros los que nos apoyamos muchas veces en nuestras debilidades y no en la fortaleza que tenemos en tu Hijo Jesucristo. Padre, perdónanos. Perdónanos porque hemos sido incrédulos. A veces nuestra confianza en ti ha fallado, Señor. Nos has dado tantas pruebas y evidencias de tu amor hacia nosotros y se nos olvidan a veces, Señor. Perdónanos, por favor. ¿Cuántos milagros se han hecho, Señor, en la vida de muchas personas? ¿Cuántas victorias se han obtenido ya que solamente están allí en el registro del reino de los cielos? Conquistas que han hecho tus hijos en el nombre de Jesús, tu amado Hijo, nuestra inspiración. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, deseamos ser nuevos testimonios en esta generación del poder de Cristo, el poder del Evangelio en nuestra vida, Señor. Que tu nombre sea vindicado y podamos, Señor, experimentar, vivir en carne propia nuestra experiencia con Jesús, nuestra comunión con Jesús, nuestro libro con Jesús, Señor. Bendito Salvador, nuestro amado Rey, Señor. Tu intercesión en el santuario celestial constante es la que nos mantiene, Señor, a flote. Es la que nos mantiene, Señor, con vida. Gracias, Señor Jesús. Tú eres nuestro sumo sacerdote, tú eres nuestro capitán, el que dirige toda nuestra vida. Perdónanos que a veces no deseamos que dirijas a nuestra vida, pero sí que queremos que eso se logre, Señor, que nos entreguemos completamente a ti, Señor. Que ya no divaguemos entre uno u otro camino, ¿no? Que te elijamos a ti siempre, Señor. Te
estemos seguros de nuestro grande propósito que tienes para con nosotros. Bendito Salvador Jesucristo. Conmuévenos, Señor. Que tu Santo Espíritu nos conmueva, los que hemos estado, Señor, divagando, hemos sido incrédulos, Señor. Por favor. El Espíritu Santo, por favor, que no se canse de insistirnos. El Santo Espíritu que con gemidos indecibles nos convence, nos trata de despertar, de convencer. Por favor, no se canse de nosotros, Santo Espíritu de Dios. Sigue ablandando este corazón. Aquí, oh Señor, en este grupo tan hermoso, Señor, hay muchos que deseamos ver tu segunda venida sin experimentar la muerte. ¿Difíciles? Claro que sí. Nunca dijiste que era fácil, pero deseamos, Señor. Si has puesto ese anhelo en nuestro corazón, tú lo has puesto, Señor. No nace de nosotros, pero tú lo has puesto por ese propósito que tienes. Y la hora más oscura, en la generación más degradada, Señor, queremos dar muestras de tu gran poder, de tu gran amor, Señor. Queremos ser testimonios vivos de lo que tú puedes hacer en la vida de alguien. Ya, cambio total de corazón, Señor, de mente. Y que el mundo vea, Señor, lo que no ha visto. Ese nivel de tu carácter, Señor, impreso en nuestras frentes. Ese grupo maravilloso, los 144,000, Señor. Y si alguno no está en este momento, que tú en tu infinita sabiduría conoces, que lo vas a llamar antes al descanso, que alcance la norma que tú has establecido para él también, Señor. Sea la razón que fuere, Señor bendito. Nos apropiamos de los méritos de tu sangre preciosa que tú derramaste por nosotros, Señor, en nuestro favor. Tú ya venciste al mundo. Eh, Nos pides lo mínimo que podemos hacer. Danos la fuerza para vencer, Señor. Que tu nombre sea exaltado. Bendito sea, Señor Jesús. Te agradecemos mucho por este libro que nos has permitido leer y terminar en esta hora, Señor. Agradecido personalmente estoy contigo, Señor, por esta bendición. Y te pido de una vez, Señor, que tú nos digas, Señor, con qué seguir, cuál es el siguiente paso. Gracias, Señor, y que podamos tener una semana llena de bendiciones, de aprendizaje, de victorias, aún en medio de la dificultad, Señor, para tu honra y tu gloria. En tu santísimo nombre, Rey eterno Jesucristo. Amén, Señor.